Bien, a la hora correcta vamos a empezar. Solo comentar que hoy retomamos los seminarios de la Sociedad de Endobiología, que como bien sabéis el seminario será grabado y que podrá visualizarse en nuestro canal de YouTube a posteriori. Si no queréis aparecer en la grabación, solo mantener la cámara apagada y no hay problema. Y por otra parte, y por el buen funcionamiento del seminario, rogamos que los micrófonos estén apagados hasta la fase final, un poco de discusión y preguntas, y así no interrumpimos a la ponente. El seminario de hoy lleva por título Los usos tradicionales del cannabis, análisis de la base de datos CanIUS, y nuestra ponente es Mani Chabalán, estudiante de doctorado del Instituto Botánico de Barcelona y investigadora predoctoral del grupo Ethnobiofic del Instituto Botánico de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Manitza está realizando su tesis doctoral sobre el cannabis, más concretamente sobre el origen, la variabilidad morfológica, genética y química y los usos tradicionales del cannabis. Y esta tesis doctoral está dirigida por la doctora Teresa Garnache y el doctor Dani Vitales. Y nada más, si os parece, damos paso a Manitza para que nos pueda mostrar su presentación. Hola, buenos días a todos. Pues Airi, muchas gracias por la introducción. Primero, pues perdonadme de antemano por cualquier palabra nueva que inventaré yo hoy, pero espero que podáis seguir igualmente con la charla y pues si no, al final preguntas y aclararemos problemas. Pues como ya ha dicho Airi, hoy os presentaré un poco el proyecto WeCan. Más concreto, voy a enfocar un poco más en los resultados o datos que tenemos de los usos tradicionales de cannabis. Os presentaré la base de datos CanIUS que hemos creado en este proyecto y pues luego un poco más de diferentes usos de cannabis que hemos encontrado aquí en España. Pues primero un poco para centrarnos, el cannabis pertenece a la familia Cannabaceae y es una familia bastante diversa, es compuesta por 10 géneros. Es bastante diversa, por ejemplo, porque tiene representantes que son plantas herbáceas como la cannabis. Luego también contiene plantas que son lianas, como el lúpulo, pero también podemos encontrar representantes de árboles, como por ejemplo las tremas. Podéis ver que el género más cercano de cannabis es el lúpulo, el humulus, que por ejemplo mirando en esta foto, en estas dos fotos, pues no parece muy similar, muy similar, pero cuando miramos con un poco más de detalle, pues vemos que por ejemplo las inflorescencias, las flores o los frutos de los dos pues se parecen un montón, así que ya tiene un poco más de sentido. Los hábitats naturales de cannabis son de este tipo, son unas estepas, son muy abiertos, expuestos, tienen mucho sol, suelos ricos en nutrientes. También le gusta crecer cerca de los ríos o de los lagos, así que esto también es un hábitat donde la podemos encontrar. La parte más conocida de cannabis seguro que es la hoja, que todo el mundo ya lo ha visto, esta hoja compuesta con varios folíolos, pero pues hay mucho más que esta hoja en cannabis y es una planta muy diversa, tiene muchísimas formas y por ejemplo una planta silvestre, un cannabis silvestre que podemos encontrar, esta por ejemplo es de Bulgaria, de Europa, no se parece mucho a una imagen que normalmente tenemos cuando oímos el nombre cannabis, que normalmente pues nos imaginamos una planta así baja, muy ramificada, muy densa, con unas inflorescencias así enormes, pero pues en la naturaleza muchas veces cannabis parece así.
Algunos ya probablemente sabéis que cannabis es una planta que decimos que es dioica. Quiere decir que tiene los sexos separados, entonces tenemos plantas que son hembras y plantas que son machos. El sexo es determinado genéticamente y con cual las hembras tienen 2 cromosomas X, mientras que los machos tienen un X y un Y. Como por ejemplo los humanos también tenemos el mismo sistema. Sin embargo, a veces por el estrés que puede tener la planta, en una planta se pueden aparecer las flores del sexo opuesto. Así, por ejemplo, tenemos una planta hembra donde se desarrollan algunos flores masculinos. También existen cultivares monoicas. Estos son plantas hermafroditas donde podemos encontrar las dos tipos de flores, por ejemplo, los machos, las flores masculinas y femeninas en la misma planta. Al principio, cuando la planta empieza a crecer, es muy difícil separar a los machos y hembras entre ellos porque son básicamente son mismas, es imposible distinguirlos solo a base de la morfología, pero cuando empiezan a desarrollar las flores, esto sí que ya es más fácil. Y en cannabis es así que normalmente las plantas masculinas empiezan el desarrollo un poco antes, así que las primeras plantas que desarrollan las flores son los machos. Los machos también crecen un poquito más altos que las hembras y esto es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque esto facilita la polinización. Porque cuando las flores femeninas empiezan a florecer, empiezan a tener las estigmas receptivas, pues el polen en los machos ya está preparado y listo para dispersarse y para polinizar las plantas hembras. Entonces, cuando el polen ya se ha dispersado, las plantas machos ya pueden, pues básicamente ya han hecho su trabajo y entonces se empiezan a secar un poco antes de las plantas femeninas que pues tienen que tardan un poco más porque tienen que desarrollar las semillas y pues cuando las semillas también pues son listas, también las plantas hembras empiezan a secarse y así terminan el ciclo. Pues en este momento, perdón, aquí todavía, no sé, hasta ahora han hecho muchísimos estudios de dónde podría originar el cannabis. El último, pues como el resumen de los últimos es que probablemente cannabis el género originó aquí en el norte de China unos 27 millones de años, hace unos 27 millones de años y pues desde ahí se dispersó primero al oeste y llegó incluso hasta Europa hace unos 6 millones de años. Después empezó a dispersarse por el este y al final hasta el sur también. Esto es como, por ejemplo, una dispersión que nos imaginamos que tenía cannabis, una dispersión natural. Pero, sin embargo, si miramos en la mapa esta en la derecha, pues podemos ver que hoy cannabis está presente prácticamente en todo el mundo. Así que, pues nosotros hemos ayudado a cannabis mucho a dispersarse por el mundo. Todavía no está muy claro dónde y cuándo se domesticó cannabis, pero es muy probable que se domesticó aquí, en esta parte de Asia, pero también hay
algunas teorías que dicen que tal vez tenía varios centros de origen, incluso con uno aquí en el sur de Europa. El último estudio que han hecho Ren y sus y colegas, pues ellos dicen que es más probable que cannabis se domesticó aquí en esta parte, en Asia Este, unos 12.000 años, hace unos 12.000 años. Y esto también pues está más o menos concuerda con los datos fósiles, porque la parte de cannabis más vieja o los restos de cannabis que han encontrado son estas semillas que han encontrado aquí en Japón y tienen una edad de unos 10.000 años. Los usos de fibra, también los más viejos, vienen de China y tienen más que 5.000 años. Y los restos de usos psicoactivos también tienen casi 3.000 años y hay dos localidades, uno aquí en las montañas de Pamir y otro en Israel. Entonces podemos ver que la gente estaba usando cannabis ya muchísimo tiempo y pues de todos estos usos, probablemente el más famoso ahora es el uso psicoactivo. Pero el uso psicoactivo en el pasado estaba muchas veces relacionado con diferentes usos rituales religiosos. También tenía muchos usos muchos usos medicinales. Un registro más antiguo de uso de China en medicinal viene de China y es el uso es una leyenda del emperador chino Sheng Nan, que él dice que pues estaba usando cannabis para tratar dolores de reumatismo, la constipación, la cansancio menstrual y muchos otros usos. También tenemos datos de usos de cannabis de egipcio, donde trataban infecciones ICE, ojos, la fiebre o problemas ginecológicos. Diferentes usos vienen también de Persia, pero seguro que los usos más diversos y más pues conocidos vienen de India. En India, cannabis es considerado una planta sagrada que se llama banga y pues existen muchísimos usos para prácticamente cualquier cosa que te lo puedes imaginar, existe un uso. También tiene un papel muy importante de los usos rituales, de los usos religiosos en diferentes rituales, especialmente si están conectados con Dios Shiva. Por supuesto, tenía también un uso muy importante como un alimento. Las semillas se podían comer un poco tostadas o simplemente crudas, o se podía hacer el aceite. También era una planta muy importante para producción de fibra, para producción de tejidos, de los tallos también podía producir el papel, que es muy bueno, que dura mucho tiempo, y muchos otros usos. Pues todos estos usos, y porque la planta de cannabis es muy plástica, se puede adaptar mucho a diferentes usos, pues esto ha causado que hoy en día pues tenemos una variabilidad muy grande de diferentes, decimos, tipos de plantas, que pues entre ellos casi no se parecen.
porque, por ejemplo, esto es una planta silvestre que podíamos encontrar en Rumanía. Es bastante alta, muy ramificada, tiene las inflorescencias así que no son tan densas. Hay muchos, pero no son tan densas. Y tiene las semillas muy pequeñas que tienen esta zona así muy, muy pronunciada. Y esto facilita las semillas cuando son ya maduras que se caen en el suelo. Y esto para plantas salvajes es importante porque así los predators, como por ejemplo los pájaros, ya no les pueden comer. Son como se esconden un poco. Pero en contrario, a las plantas cultivadas tienen las semillas mucho más grandes que ya han perdido esta zona y eso pues lo hace posible que las semillas se queden en la inflorescencia donde nosotros las podemos encontrar más fácil, que no tenemos que, no tenemos que buscar semillas en el suelo. Es más fácil colectar las inflorescencias. Luego también tenemos dos tipos de plantas. Por ejemplo, si plantamos plantas, muchas plantas que son plantadas en una forma muy densa, pues estos son plantas de fibra y como podéis ver son muy, muy altas y casi no tienen ninguna ramificación. Al contrario, las plantas por uso medicinal, que son como unos pequeños arbolitos y como ya hemos visto antes, pues muchas ramificaciones bajas con unas inflorescencias muy densas que son llenas de tricomas. ¿Qué son los tricomas? Los tricomas son como unos pequeños o cortos pelos en cuales se pues, condensa o se acumulan los metabolitos secundarios que puede producir la planta. La parte donde es la mayor densidad de las tricomas son las brácteas en las inflorescencias femeninas y pues eso es también una de las razones porque en la industria medicinal solo se desean las plantas, solo se desean las hembras. Las plantas masculinas pues no son deseadas. Sí, pues de todo el mundo seguro que ya habéis oído de estos dos compuestos, el THC y el CBD. Estos son dos de los más que sin cannabinoides más conocidos que se han encontrado en cannabis. Pero pues a pesar de estos dos y de los más que sin cannabinoides, hay unos cientos otros terpenos y esteroles y flavonoides que también ya están descubiertos en las plantas de cannabis. Y no solo son el THC y el CBD que tienen los efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiartríticos, pero todos estos compuestos pues, pueden jugar una parte importante en los usos medicinales. Sí, pues ahora no todos estos compuestos, estos cientos de compuestos que estaban ya les han descubierto en cannabis, se encuentran en cada planta. Pues cuál es el cóctel específico que encontramos depende de la genética de la planta, depende de la parte de la planta, porque por ejemplo en las inflorescencias podemos encontrar muchos cannabinoides, pero luego en las raíces, por ejemplo, no. Flavonoides son más abundantes en hojas, pero en inflorescencias hay mucho menos. Así que depende de esto también. También depende mucho de las condiciones donde plantas crecen. Este estudio, por ejemplo, ha demostrado que la concentración de nitrógeno puede influir la
en la concentración de los diferentes cannabinoides. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el cultivo de cannabis industrial, donde quieren solo producir o la fibra o para el CBD y no quieren producir el THC, y tienes que tener las plantas con valores de THC superiores a 0,3%, pues si la planta está estresada o, no sé, tiene demasiada luz, pues puede ser que el porcentaje de THC se va a incrementar y luego sí que habrá problemas porque no puedes bajar el porcentaje de THC en la planta cuando ya está. Sí, pues toda esta variabilidad que acaba de decir, pues ha causado que la situación taxonómica dentro del género es un poco, no es muy clara, no está muy bien resuelta. Pero en cualquier caso, a pesar de que han escrito muchos diferentes nombres, variedades y yo qué sé más, en este momento la única especie aceptada es Cannabis sativa, con 2 subespecies, sativa y indica. Pues también quería comentaros que la nomenclatura vernacular, cuando podéis oír que alguien nos quiere vender algo que es no sé cuánto porcentaje de sativa y no sé cuánto de indica, esto no tiene nada que ver con los nombres taxonómicos de las subespecies. Esto es una nomenclatura con cual puedes describir, pues depende de quién, puedes describir un poco el efecto que tiene planta, un poco de la forma que tiene, forma de las hojas, pero por ejemplo han hecho un estudio donde querían ver si la nomenclatura tiene algo de ver con la genética de la planta o con perfil fitoquímico de terpenes y cannabinoides. Y con el caos de los colores podéis ver que es muy difícil que esto concuerda con algo. Pues solo quiere decir que la confiabilidad de estas etiquetas es bastante bajo. Entonces hay que cuidar un poco con lo que estamos comprando, que no siempre será lo que nos han vendido. Pues sí, si resumimos un poco este viaje que tiene cannabis, que teníamos hasta ahora, pues vemos que todo ha empezado con unas poblaciones de plantas de cannabis ancestrales que se han dispersado de una manera natural hasta que nosotros hemos empezado con la cultivación. Luego había como diferentes partes de las selecciones, primero con unas razas ancestrales que se han dispersado, luego con más selección en unos, decimos, centros secundarios, y los cultivares modernos son ahora una mezcla de todas estas accesiones. Y ahora otra vez estamos haciendo la dispersión de estos cultivares modernos, porque por ejemplo ahora han hecho un cultivar en Estados Unidos que ahora se puede crecer en un campo en China. Y en teoría no pasa nada, pero el problema con cannabis es que es una planta que se adapta mucho y puede escapar de los campos muy fácilmente. Y cuando escapa, o ya en el campo, pues produce mucho polen. Y con este polen, pues de una manera contamina, decimos, mezcla un poco la genética de estas plantas de las poblaciones originales, nativas en este área. Entonces, hemos llegado hasta un punto donde ya no tenemos muy claro si todavía quedan poblaciones de cannabis ancestrales y realmente silvestres, o todas son las
plantas que han escapado del cultivo en algún momento u otro en la historia. Bueno, pues esto fue un poco en la traducción de género cannabis. Y ahora me gustaría presentarles un poco más el proyecto que estamos haciendo, el WeCan. En este proyecto, pues nos enfocamos más en el estudio de plantas salvajes, no tanto en cultivares, pero intentamos encontrar plantas realmente salvajes o poblaciones salvajes y las vamos a analizar con un ¿cómo se dice esto? Approach multidisciplinario approach, así que mezclando diferentes tipos de estudio. Las mismas plantas vamos a estudiar la diversidad genética, diversidad morfológica, diversidad fitoquímica, pero también nos interesan los usos tradicionales y los usos potenciales farmacológicas que podían tener estas plantas en el futuro. Pues entonces hoy os contaré un poco más de la parte etnobotánica de nuestro proyecto. Sí, pues como ya dije antes, perdón, el cannabis ha sido utilizado por los humanos durante muchos años, durante miles de años. Y muchos de estos usos tradicionales pues fueron una fuente importante para muchas nuevas aplicaciones que ahora ya estamos usando, decimos, a nivel industrial. Pero muchos de estos usos están desapareciendo porque gente está abandonando la forma de vivir, la forma de vida tradicional. Entonces es muy importante que conservamos este conocimiento que todavía existe para que se preserve, que luego lo podemos compartir nuevamente con nuevas generaciones y así que pues evitar la pérdida de este conocimiento. Y una de las formas más útiles y simples de preservar este conocimiento es hacer una base de datos que es pública y es gratis y pues es accesible a todo el mundo, donde podemos recopilar estos datos. Esto también fue la idea detrás de la base de datos CanNews que hemos construido durante este proyecto. La base de datos ya está disponible y es gratis y en línea y os invito a verlas e investigar un poco, y si nos queda un poco de tiempo al final de la charla pues también os puedo enseñar un poco cómo funciona. Es muy fácil para usar. Pues en este momento en la base ya hemos compilado más que 600 artículos y tenemos más que 2000 entradas. La base está dividida en diferentes usos, por ejemplo, en uso medicinal, uso alimentario, uso de fibra y así. En la base, hasta este momento, solo hemos recopilado usos en inglés y que eran publicadas hasta 2020 y que tenían un método un método específico para cuando estaban buscando los datos, pues que las han recopilado, que los artículos los han recopilado de una forma específica. Así que no hemos entrado los datos de los libros o de la página web, que eso quiere decir que hay muchos más usos que todavía nos faltan. Y pues si alguien quiere colaborar, que quiere participar en este proyecto, pues muy bienvenido y nos puede escribir. Hay contactos en la página web y pues a ver. Pues un poco, os quería contar un poco qué hay, los datos, tipos de datos que hay en la base.
La mayoría de datos representan los usos medicinales. Luego son usos psicoactivos, usos alimentarios y otros usos. La parte de las plantas cannabis más usada es la hoja, luego la semilla y las inflorescencias. Luego queríamos ver si, por ejemplo, algún uso está conectado con alguna parte de planta un poco más, que por ejemplo, si miramos aquí el uso de fibra, pues es más o menos representado por el tallo, lo que tiene sentido. O por ejemplo, uso alimentario con la semilla. Pero lo que nos sorprendió un poco era el uso medicinal, era prácticamente pues la representación mayor era uso de hoja y no la inflorescencia. Y, por ejemplo, en la medicina moderna, básicamente todo el esfuerzo está enfocado en el uso de las inflorescencias, pero no sé, nadie te vende las hojas de cannabis para tratar nada. Así que, pues esto puede ser una de las futuras ramas para investigar un poco más estos usos que hemos encontrado. Sí, pues como hemos visto que la mayor parte de datos representan los usos medicinales, hemos decidido de analizar estos usos un poco más en detalle. Y hemos encontrado más de 200 diferentes usos y los sistemas corporales que eran citados más eran sistema digestivo y nutricional, sistema nervioso y trastornos mentales y diferentes dolores e inflamaciones. Los 5 usos más habituales eran uso analgésico, sedante, antidiarreico y tratamiento de heridas y hemorroides. Y si os recordáis antes, estaba diciendo que no todas las partes de la planta tienen el mismo perfil químico. Entonces nos hemos preguntado si tal vez, si todas las partes de la planta se utilizan por igual para tratamiento de diferentes sistemas corporales o no. O existe alguna conexión, por ejemplo, las hojas se usan más o menos para esto, pero no tanto para otro sistema corporal. Y hemos visto que sí, que esto es verdad. Por ejemplo, los usos de hojas eran muy conectados para tratamientos de trastornos de piel y tejidos subcutáneos. La mayoría de usos era para tratamiento de heridas, cortes o infecciones fúngicas. Esto tiene sentido y también hemos encontrado diferentes ensayos clínicos que tienen resultados buenos porque las hojas tienen diferentes compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas. Perdón. El uso de hojas también está asociado con trastornos del sistema circulatorio, pero esto fue más o menos por el uso de tratamiento de hemorroides. Yo estuve buscando la literatura si hay algún ensayo clínico que han hecho experimentos para el tratamiento de hemorroides, pero no he encontrado nada. Así que tal vez esto puede ser una de las posibles aplicaciones que todavía se puede investigar. Las semillas en mayor parte eran usadas para trastornos del sistema digestivo y nutricionales, por ejemplo, como uso de laxantes para tratar la diarrea o para tratar la indigestión. También hemos encontrado usos para tratamiento de dolor artrítico y reumático. El uso de las inflorescencias fue
en la mayor parte conectado con tratamiento de trastornos mentales y del sistema nervioso, más o menos por el uso para usarlo como un sedante. Lo que a mí me resulta interesante es que, por ejemplo, en la medicina moderna, como he dicho antes, pues la inflorescencia se usa más o menos para tratar diferentes dolores o infecciones, pero sí, más o menos para el dolor. Pero si miráis aquí, pues el uso de la inflorescencia no era muy significativo en los usos tradicionales. Así que esto me sorprendió un poco que, por ejemplo, para uso de dolor, teníamos muchos más datos para uso de hoja que usos de la inflorescencia. Sí, pues debido a su efecto psicoactivo, todavía hay opiniones en contra pues si cannabis es en realidad una planta milagrosa o si es una droga peligrosa, pues que hay que evitarla. Esta última opción no parece muy prevalente en la medicina tradicional, porque en estos más que 600 referencias, solo 3% de ellas, solo en estos 3% se consideraba cannabis como una planta tóxica. Y más o menos los usos eran conectados con uso de inflorescencia y hoja, que tiene sentido también. Casi siempre venía con una nota de que solo el uso prolongado y excesivo causa problemas. Los usos moderados, pues, no deberían causar problemas. Así que ya en medicina tradicional se sabe que, pues, no hay que exagerar con el cannabis. También hemos encontrado efectos no deseados, pero la muerte como uno de los efectos solo hemos encontrado en una referencia. Vale, pues hasta ahora estaba hablando de los usos en la base que hemos encontrado en todo el mundo. En esta base creo que solo hay un artículo incluido de España, pero en el último año hemos hecho una revisión de bibliografía española extensiva porque hemos colaborado en la preparación de la nueva ficha de cannabis que será incluida en el inventario español de los conocimientos tradicionales que creó Airi Manuel, ¿no? Que va a salir pronto. Y pues hasta ahora os he dicho que los usos más comunes en la base eran los usos medicinales. Pero en contrario, en Europa o pues en España o en Europa en general, los usos más frecuentes son usos de fibra. Aquí tenemos unos nombres vulgares, perdón, de cannabis en España y seguro que al menos algunos ya conocéis. Si alguien sabe alguna más, pues que nos diga y la añadimos. Sí, como ya he dicho, pues usos de fibra eran los usos más extendidos y lo uso más común era uso en cordelería para la fabricación de vencejos, de cordeles, pues, de diferentes tipos de cuerdos. En algunas zonas incluso existió la profesión soguero, que era una persona pues, que hacía cuerdas de cáñamo. También se usaba mucho para elaborar alpargatas, para hacer camisas, chaquetas, sabanas, también en industria naval para hacer las velas o pues, cuerdas para uso náutico. Con su fibra también se ha elaborado diferentes tipos de cestas de diferentes recipientes, pero tenía también otros tipos de usos.
Por ejemplo, hacían las combas para saltar con las cuerdas, se usaba para encender el fuego, para calafatear, perdón, esta es la primera vez que la oí, y es para tapar junturas en los barcos para que no entre el agua. Lo usaban para hacer redes de pesca, para aparejos de mulas, en fontanería y pues muchos otros usos. Sí, hemos quedado con los usos alimentarios y los cañamones, las semillas de cannabis, que se tomaban en España principalmente en invierno y se podían tostar en una sartén con un poco de agua y sal. Y muchas veces eran considerados como unas golosinas para los niños y se comían en los días de fiesta. También se usaban para elaborar diferentes dulces y postres que eran asociadas con diferentes festividades, por ejemplo, con los nuegados manchegos o incluso muchas diferentes tartas de cañamones. También se podían añadir al pan de higos o en los diferentes productos de panadería. Conocemos también diferentes usos medicinales, tal vez no tantos como en India, pero igual hay bastante usos que hemos encontrado en España. Por ejemplo, se usa la decocción de los tallos que se utiliza para el dolor de muelas. Para los niños, por ejemplo, que tienen dolor de barriga, se puede dar una infusión de cannabis y también se usaba como para estimular el apetito. Los tejidos de cannabis también se usaban para curar las grietas en los pezones que podrían aparecer como una consecuencia de la lactancia. Y también se usaba para atar el cordón umbilical después del parto. En caso de anginas o diferentes cátaros o pulmonías o diferentes problemas con sistema respiratorio, se podía poner una alpargata de cáñamo caliente sobre la garganta o el costado para entrar en calor. Y esto era el tipo de uso. El tallo de cáñamo también para problemas con las fracturas, dislocaciones o luxaciones, perdón, se podía usar así que el tallo de cannabis se mojó en clara de huevo y luego se usaba a modo de emplasto o atadura en las fracturas. También se usaba para aliviar el dolor de espalda y pues, se aplicaba una alpargata de cáñamo muy caliente. En problemas con ciática se usaba la inflorescencia y en caso de problemas con dolores reumáticos se ha hecho un macerado de hojas en alcohol y se ha aplicado a la parte afectada en forma de masaje. También existen usos para tratamientos de piel y tejidos subcutáneos. Las fibras se usaban para tratar diversas heridas o abscesos en la piel. Un paño de cáñamo, por ejemplo, con un poco de aceite, se podía colocar sobre las brasas y calentarlo y luego se colocaba de forma de emplasto sobre la zona pues, afectada. O también se podía poner directamente sin calentar, sin quemar, como un apósito. Luego, en los usos de sistema nervioso y enfermedades mentales, se usaba la tisana de la inflorescencia y se tomaba para calmar diferentes estados nerviosos o para conciliar el sueño y también para aumentar la concentración.
También se ha empleado como uso paliativo para calmar los dolores que eran provocados por un cáncer. También conocemos diferentes usos para animales. El más común es pienso para diferentes tipos de animales. Por ejemplo, en diferentes aves se usaba porque dicen que favorece el crecimiento y hacía las plumas más brillantes. También aumenta la producción de huevos y dicen que en el ganado y en diferentes animales de ganado ovino y caprino, pues estimula la cópula. También en palomas estimula el apareamiento. Pues en general, la inclusión de las semillas de cannabis en el pienso pues tiene un valor salutífero en general. También existen diferentes usos para tratamiento de animales, por ejemplo, tratamiento de ojos irritados en el ganado o diferentes infecciones, como por ejemplo en perros el moquillo. Ahora, el uso de la inflorescencia femenina para fumar, por los efectos alucinógenos, es generalmente conocido y pues es considerado una droga. En el territorio de España es considerado un uso relativamente reciente, pero existen algunas referencias de Jaén donde había notas que la planta ya se plantaba y se fumaba mucho antes y que hoy en día solo lo fuman los modernos y que ahora ya no se fuma. También existen diferentes rituales, por ejemplo, uno está conectado con San Juan y es un ritual donde las mujeres se restregaran la planta del cáñamo por el pelo. Es la fiesta de San Juan el 24 de junio. También existen diferentes remedios que son un poco mágicos. Uno, por ejemplo, es para curar los clavos y consiste en que una persona hace tantos nudos en una cuerda de cáñamo como clavos tuviera una persona sin que esta persona lo supiera. Y pues la cuerda con los nudos se metía debajo de una piedra y durante este tiempo, hasta cuando se pudría, se también curaban los clavos. Ahora yo no estoy muy segura cómo esto funciona, pero podéis probar si queréis. También existe un remedio que yo tampoco lo tengo muy claro cómo esto funciona, pero es para tratar los celos de los pequeños. Y es darles una infusión de cañamones y frutos de rosal silvestre y espino blanco. Y luego ya desaparecen los celos. Pues como ya hemos visto antes, también en la literatura para el territorio español conocemos usos tóxicos. Algunas, por ejemplo, eran como a propósitos porque, por ejemplo, se empleaba como una planta cuando lo usas en la pesca en la pesca. Por ejemplo, en Jaén se hacía una masa de pan con la planta. Esta masa se echaba en el río y luego de una manera pues peces se intoxicaban y quedaban flotando en la superficie y así era muy fácil para pescarlas. También se usaba para espantar insectos en los huertos. Y sí, pero también pues cannabis también tenía unos efectos no deseados. Por ejemplo, según como recuerdan en Ibiza,
cuando estaba en flor, la planta provocaba dolor de cabeza. Si gente se estaba moviendo mucho por el campo donde crecía cannabis, pues decían que podían tener dolor de cabeza. Existen también referencias de intoxicación del ganado. Si has añadido los cañamones en su comida, y que si ganado tomaba el agua donde se había embalsado antes el cáñamo, que también se podían intoxicar. Pues ahora espero que todavía podáis seguir y voy a concluir muy rápido. Básicamente, pues en pocas palabras, en la medicina tradicional hemos visto que se utilizan prácticamente todas las partes de la planta, no solo la inflorescencia, como vemos hoy en día, y pues que nosotros creemos que las investigaciones futuras pues deberían centrarse también en estas otras partes de la planta también de cannabis, no solo continuar con los ensayos de uso de inflorescencias, pero también otras partes de planta tienen diferentes compuestos que podrían pues, ser muy útiles. Pues al final, gracias también a todo el equipo, todos los colaboradores por todo el mundo, que sin ellos pues no podíamos hacer ni la mitad de las cosas que hemos hecho, así que muchas gracias. Y muchas gracias también a vosotros para estar aquí hoy. Y ahora, pues si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Manixa, por esta charla tan interesante y con esta foto tan bonita que nos pones al final. No sé si la has hecho tú y has podido disfrutar de un paisaje así, ¿verdad? Ay, no, todavía no. El COVID no ha permitido el viaje a Nepal. Bueno, pues si os parece, dejamos un tiempo pues, para cualquier pregunta que tengáis. Así que los que queráis hacer preguntas, si os parece, pues abrís vuestro micrófono y preguntáis. Si sois varios, pues ponéis la mano. Mersuki, que está ahora con la mano, si te parece, empezamos contigo. A ver, el micrófono te lo voy... ¿Sí? ¿Sí? Sí, se te oye, sí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me oye? Sí. Sí, hola, Mónica. Yo como me apunté con vosotros un poquito tarde porque he tenido problemas, porque estoy aquí en Tánger, en Marruecos. Fue un compañero de Granada que compartió conmigo el evento. Me habrá gustado participar desde el principio, pero la foto esa, ¿dónde ese campo de cannabis? No sé, la he bajado en un sitio donde tienen fotos con permisos que las puedes tener, así que me ha gustado mucho, pero no puedo decir mucho más, perdón. Parece un cultivar del norte de Marruecos, ¿eh? Porque ese cultivar me parece que es un cultivar el cultivar tradicional de Marruecos, que es lo que llamamos del día, quiere decir nuestra tradicional planta del Rif marroquí. No sé porque no he seguido toda tu presentación sobre los usos tradicionales, pero coge una cosa, por ejemplo, para los usos medicinales, para la piel, para los hemorroides. No sé, esos usos son datos de un trabajo etnobotánico, etnofarmacológico, o es recogido, por ejemplo, de la bibliografía internacional. No, son usos. Yo creo que la mayoría de usos de tratamiento de hemorroides viene de parte de India y de Pakistán.
y los hemos encontrado en trabajos etnobotánicos recientes, no en trabajos antiguos tipo de Artaveda o no sé qué, pero en los trabajos etnobotánicos hechos recién. Sí, porque no lo sé. Yo he publicado con el equipo de Granada a partir de los años 97 unos trabajos sobre los usos tradicionales del Rif marroquí. Algunos de esos usos no he visto que les citáis, porque son usos que se consideran ahora como usos muy originales. Hasta uno le hemos llevado unos proyectos para comprobar unos usos etnofarmacológicos antiguos, que hemos intentado montar proyectos, por ejemplo, sobre el efecto sobre la visión nocturna, como el consumo del kif marroquí, que es la preparación de consumo tradicional, cómo afecta la visión nocturna. Es un trabajo que fue desarrollado por otros equipos de Japón y otros países. Consiguieron unos datos muy interesantes sobre el uso tradicional. Pues muchas gracias por... Perdón, quería decir que no estoy segura que si el uso está ya incluido en la base esta o no, porque, pues como he dicho, solo hemos incluido trabajos en inglés que seguían una metodología en las entrevistas etnobotánicas bastante estrictas y publicadas hasta 2020. Pero ahora estamos trabajando en ampliar la base. Entonces, si sabéis de más artículos que no están todavía incluidos, pues estamos muy abiertos a la colaboración. Entonces, si tenéis algunos usos de Marruecos, yo no sé, a ver, si yo hago el clic aquí, vosotros ahora no veis, ¿no? La base. Solo veis la presentación. Sí, veo la dirección de la base. Ese es el canuse dp del CSIC.es, ¿no? Sí. Pues, voy a consultar. ¿Ahora lo podéis ver? Iris, ¿se ve la base? Ahora ahora estás te vemos tú, a ti. no. Te vemos a ti. No, vale, nada. No. Vale. Pues bienvenidos a buscar, a investigar la base, que es online en este Voy link. a compartirla yo. Lo voy a abrir ahora otra vez. y ahí voy a compartirla también... yo, si quieres. Vale. Si me dices, yo hago lo que me digas. No. Sí. ¿Puedo mandar un link en chat? ¿Existe chat en este? Sí, existe un chat. Vale, pues si os parece, mando el link ahí y también mi contacto por si queréis mandarme. Muy bien, muy bien, muy bien. He visto que está Juan Valles con vosotros en ese equipo, ¿no? Sí, también. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues, Conozco a Juan. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. No, a usted. Teníamos también a Fátima, que quería hacer otra pregunta o algún comentario. Sí, hola. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, mira, en primer lugar, muchísimas gracias por la interesantísima ponencia y por todo el trabajo que estáis haciendo, que es impresionante. Yo tengo una pregunta porque tengo curiosidad por la planta masculina, la planta macho, que saber si le han dado algún tipo de uso medicinal en algún momento o en algún lugar. Yo no sé, tal vez cuando se usan las hojas, en teoría no debería haber mucha diferencia entre los machos y hembras, porque las hembras se usan
no porque deberían tener un perfil tan diferente, pero justo por lo que estaba diciendo antes, que la concentración de los tricomas, aquí donde es la mayoría de los terpenos y cannabinoides, es más densa, es más concentrada. Entonces aquí es la mayoría de los compuestos activos, decimos. Pero no recuerdo ver como especificado el uso de plantas machos para uso medicinal. Pero sí que he visto que, por ejemplo, para el uso de fibra, en algunos sitios sí que prefieren plantas de machos que dicen que desde ellos se puede obtener la fibra más blanda, que no es tan dura o tan, no sé, rough que en las hembras. Ajá. Pero entonces en infusiones y eso, cuando se usan las hojas, podrían ser un uso parecido al de la planta hembra. Yo me imagino que sí, pero digo esto me imagino porque nunca he visto especificar que se puede usar también la planta masculina. Vale, pero justo ahora en nuestro proyecto, una de las partes del proyecto es también análisis, que hoy no tenía tiempo, pero es en análisis fitoquímico de plantas masculinas y femeninas, de los dos, de las inflorescencias de los dos y de las hojas de los dos sexos. Entonces, a ver si hay algún perfil diferente. Yo me imagino que pues seguro que varía entre individuos, pero no debería variar entre el sexo, pero puede ser que sí. Entonces, a ver. Bien, pues estaremos pendientes de la web, que es muy interesante además, que le he echado un vistazo y está genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago tenía también la palabra. Santiago Riera. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha, no? Sí. Mira, yo es que soy palinólogo y he trabajado con registros antiguos, fósiles de cáñamo, y claro, en los lagos hay muchísimo polen de cáñamo, con lo cual cuando es un tratamiento, cuando el cáñamo es para fibra, que es el uso que yo más conocí a nivel tradicional y un poco extensivo en España, yo creo que el macho básicamente debe ser el pie más utilizado, porque estas cantidades de polen que se encuentran en algunos registros de Aragón o de las zonas calcáreas de los Pirineos, como Valentín Rull ha encontrado el 70-80% de polen de cáñamo, es decir que los cultivos debían ser de pies masculinos, machos, porque si no, no se explicarían. Para fibra, ¿no? Perdón, una pregunta. ¿Estas muestras eran colectadas en algunos tipo lagos o sí, así? Vale, puede ser que también, sí, el caso es que las plantas machos producen una cantidad enorme de polen, pero en realidad enorme porque es una planta que se poliniza con viento. Entonces los machos tienen que producir muchísimo polen para poder fertilizar todas las flores de las hembras, no sé, flores femeninas, perdón. Pero es verdad que también muchas veces en los lagos eran utilizados para ¿vale? ¿Cómo se dice esto en español? Retting process, para ablandar el tallo para luego producir las semillas. Entonces, esto también podría ser una de las consecuencias. Pero en nuestro centro, el doctor Valentín Rull también está trabajando con restos de cannabis, de polen fósil de cannabis, así que él debería saber mucho más de esto. Muchas gracias. Yo creo que ya están algunas preguntas. ¿Queréis alguna pregunta más? Sí, se puede, por favor, para añadir una cosita más. Sí, por favor. Sí. ¿Se puede? Claro.
Sí, para la diferencia entre macho y hembra. La gente que pregunta sobre los usos de la hoja del macho del cannabis. Es difícil porque las hojas de cannabis llegan a la senescencia, quiere decir a la muerte, muy precozmente. La llegada de la inflorescencia del macho es muy precoz y la diseminación del polen es tan importante que la hoja, a ese nivel, la hoja del cannabis macho no sirve ni para una infusión. Se puede usar, se puede probar a una edad muy precoz, antes de la aparición de las flores, que sea del macho o de la hembra. La hembra llega a maturidad más tiempo adelante. Cuando la hembra llega a la maturidad del fruto, ya el macho está casi desaparecido. Eso creo que Juan Valles hemos discutido muchos años antes sobre ese tema de la senescencia del macho. Pero hay un uso que es muy antiguo de las raíces de la planta macho. Como los cultivadores tradicionales saben que el macho no sirve para la producción, sobre todo de la droga, quitan la planta un poquito antes para que no compita en el plan nutricional con la planta hembra. Entonces yo había recogido unos usos de las raíces en algún tipo de, no sé cómo se dice en castellano, un reumatismo, sobre todo a nivel de la pierna. Se usa una compresa, hay un uso tradicional para reuma con las raíces de la planta en ese tema, en particular para esa enfermedad o esa patología, se usan las raíces del macho y de la hembra. Si no, el macho no tiene mucho uso. Para los pólenes, los compañeros que trabajan sobre polen, hemos tenido una tesis hace un poquito de 3 o 4 años por aquí en Tetuán, donde hemos trabajado en paleobotánica, donde hemos recogido, por ejemplo, las trazas de polen de cannabis del final del siglo XVI. Y me gustaría, por ejemplo, si hay compañeros que trabajan sobre polen, sobre todo polen fósiles, podemos compartir unas informaciones entre nosotros. Y muchas gracias. Gracias por añadir la información. No sabía de este uso de las raíces, así que os voy a contactar. Bueno, tenemos por ahora otras 2 preguntas. La primera que estaba esperando es Bonnie. Bonnie, tienes el micrófono apagado. ¿Sí? Hola, ahora, ¿verdad? Hola. Gracias. Sí, no, me he puesto la línea y no me he dado cuenta del micro apagado, perdón. Que le decía que gracias por la charla, que ha estado muy interesante, y yo quería preguntar por la parte práctica del cultivo de cannabis, pero yo estoy buscando semillas tradicionales para poder hacer un cultivo para luego sacar fibras y textiles, o sea, el uso textil de fibra tradicional, y hilar y tejer con ello. Y he estado buscando, pero no he encontrado una cosa. Entonces, también no encuentro información sobre cómo, en el caso de que encontrara estas semillas tradicionales, en España o en otros sitios de Europa, cómo proceder para poder cultivarlo sin que, no sé, echen el cultivo abajo. Y no sé si tenéis información, si puede contactar con alguien que me pueda decir.
Y yo, pues, los cultivares, no tanto tradicionales, pues algunos tradicionales, como por ejemplo de Italia, y yo muy experta en esta parte no estoy, pero lo que sé, creo que la Carmagnola de Italia es un cultivar bastante antiguo y existen de toda Europa, pero no sé muy bien cuáles son, pero sé que existe una base de datos de todos los cultivares que son recognized en Europa, que son reconocidos en Europa, en Unión Europea. Y pues yo creo que si pone Unión Europea, cultivares, cannabis o algo así, o hemp cultivares, lo podría encontrar fácilmente. Pero luego yo creo que es un poco difícil cultivar esto porque yo creo que se necesitarán muchos permisos, pero otra vez, no estoy experta en este campo, así que mejor preguntar a alguien más. Si alguien aquí hoy lo sabe, pues bienvenidos a responder. Vale, muchas gracias. Nada, perdón para no poder ayudar más. No, no, está muy bien, pero es por lo menos puedo tirar del hilo. Gracias. Vale, gracias. Bueno, el siguiente que estaba pendiente es Joan Vallés. Hola, buenas tardes. Voy a ser muy breve. Solo quiero felicitar a Manica, que lo ha hecho muy bien y nos ha presentado unas diapositivas fantásticas. Y saludar prácticamente al amigo Abderrahman Merzuki, con quien sí recuerdo haber hablado en diversas ocasiones de cannabis y de otras plantas útiles, y solo decirle, pero Manica ya le va a contactar, pero que si, por ejemplo, estos usos de las raíces que ha mencionado, que si, sobre todo si los tiene publicados, pues que a ver cómo podemos llegar a tener estas publicaciones, y si no, pues Manica ya hablará con él, pero nada, felicitaciones a unos, saludos a otros y saludos a todos, claro. Gracias, Joan. Pues no sé si hay alguien ¿Se más puede que tiene intervenir? preguntas. Sí, sí. Sí, quiero saludar a Juan, saludar a todos los compañeros españoles. Y le digo a Juan y al equipo que como Marruecos acabamos de promulgar una ley de legalización del cannabis medicinal e industrial, estoy preparando hemos preparado 2 congresos entre el 2021 y 2022 sobre esos usos del cannabis. Y hablé con Joaquín Molero en Granada hace 3 días cuando me ha dado esta información sobre vuestro acto. Le pregunté para la organización de un congreso o de un seminario hispano-marroquí sobre el tema, porque he visto que España está preparando una ley sobre la legalización. Nosotros ya estamos en la fase ahora que los cultivadores son todos legales y el cannabis ilícito en Marruecos ya no existirá a partir de febrero. Todo el cannabis que será cultivado en Marruecos será un cáñamo legal, o que sea industrial o medicinal. Entonces me gustaría colocar, porque sé que muchos compañeros españoles estaban trabajando sobre cannabis, a ver si organizamos un evento juntos. Un abrazo, Juan. Pues muchísimas gracias. Si ninguno tenéis alguna cosa más, yo sí tenía también alguna pregunta para hacerte, pero bueno, si hay alguno antes, por supuesto, cualquiera. Una cosa, no sé si sirve para Boni, que ha preguntado. Me imagino que conocerás el Museo del Cáñamo que hay en Callosa de Segura. No. Yo estuve hace tiempo en una representación que ellos hacían de cómo fue no me sale el nombre, en un pueblo de Alicante, en Ibi, disculpad. Y entonces ellos tenían ahí
algo de cultivaban porque hicieron la representación de cómo se trabajaba con el cáñamo antiguamente. Entonces, yo creo que si contactas con ellos, seguro que tienen que tener algo de semilla, ¿eh? No sé si te puede servir, es el Museo del Cáñamo, tienen una página web en Callosa de Segura y a lo mejor por ahí puedes buscar, ¿eh? No sé si lo hacían con cáñamo tradicional, eso no lo sé. Vale, gracias. A mí una pregunta, ¿sí? Que sabía que existía, lo que pasa es que pensaba que era museo, no sabía que podían tener una parte práctica, pero vamos, me lo apunto y les llamo. Muchas gracias. Yo les llamaría, sí, porque desde luego tienen conocimiento. Ya te digo que yo he visto hace 3 o 4 años, o por ahí, o 5 quizá, una representación y habían cultivado cáñamo para esto, ¿eh? Bueno, pues yo también quiero agradecerte, Manixa, la charla, que me ha parecido súper interesante, que he aprendido un montón de cosas y la verdad es que, claro, es una planta tan interesante que me surgen muchas preguntas. La primera, simplemente, no sé si tú lo sabes o a lo mejor alguno de los que estáis aquí, has dicho que en la India el nombre tradicional era Banga. Y simplemente la pregunta... Uno de los muchísimos nombres es Banga, sí. Mi pregunta que yo me hacía es si parece que en la India pues se ve que ha tenido muchos nombres y Banga era uno de los más importantes, como al final pues en la literatura internacional, ¿no? Cannabis parece que proviene del griego, cómo llega este nombre y estos derivados, cáñamo, cannabis, y no la India, que parece que fueron los grandes promotores, han dado o ha derivado algún nombre de ellos. No sé si algunos sabéis algo sobre esto. Pues creo que en India y en Persia, por ahí, pues tienen estos nombres tipo Banga, Bang y estos derivados, pero en Europa, o ahora no sé dónde exactamente, pero o en Grecia o en Egipto, también creo que había el nombre tipo Kinab, que esto sí que parece mucho más a cannabis. Y pues había muchas derivaciones y muchos nombres diferentes de este tipo. No sé, tal vez Merzuki puede decir más, pero sí que existen muchos nombres. Pero el nombre de cannabis creo que proviene más de esta parte de Ancient Greece y de esta parte sí de Europa. Que también tenían muchos diferentes nombres. Pero me suena como que uno de los usos en esta parte era tipo kinap o algo así, o canap. Sí, Abderramán, ¿vas a decir algo? Sí. Por ejemplo, se sabe que del sánscrito el término kannab existía. El periodo entre la India y Oriente Medio, el término kannab, que es kannab, donde algunos autores derivan lo del cannabis con el griego. Si no, lo más antiguo del arameo y todo el mundo habla del término kannab. Kannab, mucha gente ha derivado el cannabis, pero de los árabes, de todos los textos etnofarmacológicos o botánicos de la época, tenéis el malagueño Ibn al-Baitar en su libro Lo Simple, el Tratado de lo Simple de 1248. Tenéis una sorpresa en ese libro o ese manuscrito sobre el cannabis, donde él hace una parte, en su descripción habla un poquito de la historia, hasta que habla del cannabis sativa y del cannabis indica. Ibn al-Baitar en 1248 hace la descripción que ha hecho Linneo al final del 18 del trabajo de Lamarck sobre el cannabis indica,
él lo ha hecho en su tratado de lo simple. Esa parte del libro está traducido para unos compañeros de la Universidad de Granada y de la Escuela de Estudio Árabe, la Inspiración García y unos compañeros por ahí que han traducido parte del libro de lo simple, donde el capítulo sobre cannabis es de verdad muy interesante. Sabemos, por ejemplo, entre el siglo X y XI hay mucho escrito sobre cannabis, donde se recoge esa problemática de los términos. Sino Ibn al-Baitar fue el más preciso, el más que habló hasta de denominación diferente entre el cannabis indica y el cannabis. Él habla de cannabis cultivado, que será después el cannabis sativa. Donc, cannabis sativa, cannabis indica, Ibn al-Baitar hace la diferencia en esa época del siglo XIII. Pues muchísimas gracias. Y yo tenía otra pregunta. Uno de los temas que has tratado en la introducción es precisamente lo fácil es que se mezclan, pues diríamos que los distintos genotipos, ¿no? Y cómo se pueden cruzar. Entonces, pues aunque tú tengas una línea, es muy fácil que se cambie. Entonces mi pregunta era si tenías pues más información sobre selección de semilla por parte de los agricultores, porque entiendo que tiene que ser un problema muy grande, ¿no?, para los cultivadores. Pues yo creo que, no sé, en teoría las semillas que tú quieres cultivar, pues las tienes que comprar como con todo, con un proveedor que pues te vende el cultivar que tú eliges. Y ahora otra cosa es selección de las razas ancestrales, pero yo creo que si quieres cultivar tú ahora, al menos a nosotros, la agencia estatal, pues quería ver para plantar una planta de fibra, por ejemplo, quería tener el certificado del proveedor certificado de esta planta. Entonces yo creo que por eso, pues, no sé, los agricultores no hacen mucha selección porque tienen que comprar las semillas, me imagino. Si permitéis, ¿puedo añadir una cosita sobre esa problemática de la selección? Sí, por favor. El problema de la selección ahora con esa legalización al internacional, lo que toda esa avalancha de todos los países que están legalizando, cuando se habla de selección con cannabis debemos tener mucho cuidado. El cannabis como planta, con el macho con 2 cromosomas sexuales X y Y, la hembra XX, y además los genes llevan hasta la anomalía que pueden tener la planta, porque seguro que había oído que se habla hasta de cannabis monoico, porque la planta es dioica, hembra y macho separados sobre 2 pies diferentes. Yo he desarrollado en Granada en la época entre el 92 y 96 planta monoica entre cámara de cultivo e invernadero en la Facultad de Farmacia. He tenido sobre todo lo que llamé planta con teratologías, quiere decir cambio de sexo, que la planta tiene capacidad de cambiar de sexo. Un macho con órganos sexuales de hembra, por ejemplo, tiene la antera con la
En el centro tiene un ovario, tiene un estigma que se desarrolla sobre la antera del estambre. Toda esa cosa existen en esa planta. Esa planta tiene capacidad de lo que llamamos escapar a la domesticación. La planta, se dicen los historiadores, nuestro antiguo etnobotánico, por ejemplo, en Schultz, Hoffman, cuando hablan del cannabis de la India, la llaman planta de los dioses y todo eso, hacen una reflexión que la planta fue una de las primeras domesticadas por el hombre. Entonces, escapar a la domesticación es un asunto que, por ejemplo, yo había descrito en el Rif, en zona donde el cannabis vuelve a su estado de natural, vuelve a su estado como el cannabis rurales del Nepal actual, de Asia actual, donde tiene una planta natural con una... Como dice el Shafiq Yunus, el afgano habla de mala hierba en la región de Kabul, en la capital del Afgan. El cannabis se desarrolla natural, aparece cada año, y le llaman escapado de la domesticación y tienen características de la planta ruderalis de Janiszewski. Cuando el ruso describe el cannabis ruderalis, lo describe como una pequeña planta. Y algunos autores habían metido el cannabis ruderalis como una especie aparte, como la gente que hablaba que el género cannabis es multiespecífico, quiere decir ruderalis, sativa e indica. Cuando ahora los últimos trabajos sobre botánica de la planta, el McPartland con Ernest Small, el canadiense, vienen de publicar un trabajo donde hacen una descripción muy interesante: cannabis sativa, subespecie sativa, variedad. Emiten dos variedades diferentes, nada más. Ahora que la selección, la gente, los proveedores de la selección, lo que nos proponen en los mercados del cannabis son cosas terribles. Hacen unos cruces en los armarios, en los laboratorios. Y cuando metes esa semilla, por ejemplo, en el campo, os cuento lo que pasó esos 2 últimos meses por aquí en el norte de Marruecos, entre Ketama, Babderra y Babdaza, por la gente que conocen el cultivo de la región. Hemos probado 7 cultivares seleccionados, 4 de España, 2 de Italia y 1 de Francia. Merece la pena que os muestro la barbaridad que hemos visto, porque como sabéis que hemos tenido el año más caluroso en la zona, hemos tenido unos comportamientos de las plantas tan terribles, además de la aparición de unos hongos. Por ejemplo, hay cultivos que hemos perdido de la producción más del 58%, más de la mitad de la producción fue destruida por unos hongos que cuando hemos hecho la determinación y todo eso, todos fueron acompañando las semillas seleccionadas. Semillas seleccionadas deben respetar. Si compras semillas seleccionadas, tienes que proponer a la planta las mismas condiciones de la selección. Si no, vas a tener todas las aberraciones que puedes imaginar. Hay trabajos rusos de los años 60, 70, en el centro Vavilov de selección y de domesticación. Hay un autor que se llama Borodina,
que habla de las aberraciones que conoce la planta de cannabis ligadas al cambio de sexo. Esa cosa en la biología de la planta son firmes, son características que aparecen una vez que cambias las condiciones de la plantación. Espero que tendremos una ocasión para poder discutir más. Si no, lo siento por esa intervención tan larga. Bueno, pues sí, yo ahora normalmente procuramos no pasarnos de la hora y media, así que si os parece, vamos a terminar ya y de nuevo... Lo siento. No, yo te agradezco mucho tu participación, porque estos seminarios, la idea que tienen es que nos conozcamos, que discutamos, que estemos en común. Así que yo agradezco mucho también vuestra participación. Así que te lo agradezco mucho, Abderramán. Y bueno, pues nada más, termino dándole las gracias a Manixa por esta excelente charla, con estas diapositivas tan bonitas y tan atractivas, y por el esfuerzo que haces, porque todos sabemos lo difícil que es hablar en otro idioma, y la verdad es que no ha supuesto ningún tipo de dificultad, ¿vale? O sea que lo valoramos, yo por lo menos, especialmente pues que nos lo hayas facilitado en ese sentido. Y bueno, pues sin más, daros las gracias a todos por seguir ahí, por estar ahí. Y también os quería comentar que si alguno necesitáis algún tipo de certificado, incluida tú, Manixa, pues escribidme a mí y yo os lo puedo hacer como presidente de la Sociedad de Etnobiología. Voy a dejar en el chat mi email, pero si alguno queréis es manuel.pardo@uam, de Universidad Autónoma de Madrid.es. Entonces, si alguno lo necesitáis para un certificado de que habéis estado presentes en la charla o de haber dado la charla, como os digo, pues escribidme y yo con mucho gusto os lo haré. ¿Vale? Pues nada, sin más, muchísimas gracias y hasta luego a todos. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.